Hoy quiero hablarles sobre los recursos naturales y los bienes del Estado, que es un pueblo, su gobierno y territorio. Buenos días, amigos de la verdad, la justicia y la libertad. Recuerden que sin verdad no hay justicia y que sin justicia la libertad es libertinaje. Por eso, donde quiera que estén y a la hora que sea, este es el canal de la Demarquía, una nueva forma de poder popular. Soy Orlando de Sola y les saludo desde El Salvador, corazón valiente de América pensante. Hoy quiero hablarles sobre los recursos naturales y los bienes del Estado, que es un pueblo, su gobierno y territorio. En nuestro caso parece pequeño, pero será suficiente cuando hagamos las transformaciones necesarias para vivir mejor en El Salvador. El socialismo es una forma de organización en que los factores de producción son del Estado. Y como ya se sabe, el Estado es un pueblo, su gobierno y territorio, por lo que esa definición de socialismo resulta peligrosa para los humanos. Esto se vuelve más evidente cuando comprendemos que los factores de producción no son tierra, capital y trabajo, como se nos ha dicho, sino personas, recursos y bienes. Pero el capitalismo tampoco es una opción, porque confunde personas con cosas, llegando al extremo de llamarnos trabajo. Se dice que el capitalismo es el modo de producción de la era industrial que comenzó a finales del siglo XVIII, pero solo hay un modo de producción, y es combinando personas, recursos y bienes para satisfacer necesidades con bienes y servicios. Muchos confunden el mercado con las moscas y el hedor del tiangue, que es un lugar donde se compran y venden reses o cosas. Pero el mercado no es un lugar específico, sino una manifestación de nuestra necesidad de intercambiar bienes y servicios. La desconfianza que se le tiene es reflejo de nuestra injusticia, que también afecta al Estado. Hacer justicia es una de las funciones de los estados y sus gobiernos, pero el mercado también la necesita. Por eso tratamos de regularlo para evitar que fraudes, estafas y el uso ilegítimo de la fuerza se vuelvan norma. Los estados y sus gobiernos deben evitar los monopolios y oligopolios que manipulan las necesidades y posibilidades de la gente. Pero esa manipulación también ocurre a nivel regional e internacional. Por eso hay carteles del petróleo, del azúcar y del café en la Organización Mundial del Comercio, que es parte de la ONU y su Declaración de Derechos. Entre esos, la libertad de comercio. Pero el comercio se ve entorpecido por cuotas, aranceles, bloqueos, embargos y otros instrumentos del autismo nacional o proteccionismo. Por eso, aunque la propiedad socialista de las personas es inaceptable, tampoco es aceptable la confusión capitalista entre personas y cosas. En realidad debería llamársele mercantilismo, pues depende de ventajas, favores y privilegios. Tiene serios problemas, no solo semánticos, sino éticos. La dignidad de las personas no es muy importante en ese sistema de codicia. Y aunque se supone que es para satisfacer necesidades, su necesidad es dominar y compite para ello. No respeta la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad que plasmaron los fundadores de Estados Unidos en su Declaración de Independencia. No distingue entre empleados, siervos y esclavos. Y los pueblos sometidos al capitalismo democrático debemos encontrar mejores formas de producción y conducción.
Complementar los bajos salarios de los empleados con rentas y ganancias puede ser parte de una solución a los problemas del capitalismo. Desde la era industrial o tal vez desde antes, la propiedad de los recursos naturales y los bienes de producción, así como sus rentas y ganancias, ha sido de pocos. ¿Y por qué sucedió así? La respuesta es la apropiación. Cuando éramos pocos, abundaban los recursos naturales y productos de la tierra. Por eso fuimos cazadores, pescadores y recolectores de frutas y semillas silvestres. Cuando se agotaron esos alimentos, nos movíamos a otro lado. Por eso éramos nómadas o migrantes. Pero a medida nos multiplicamos y poblamos la tierra, nos volvimos sedentarios. Construimos ciudades y comenzamos a practicar la agricultura porque la ganadería ya existía desde que éramos nómadas. A medida escasearon los alimentos, nos volvimos sedentarios y adquirimos nuevos hábitos. Comenzamos a usar herramientas que primero eran de piedra y después de metales. Pero eso tardó un poco más en Mesoamérica. Los alimentos que consumimos siguen viniendo de la tierra, pero también de sus entrañas, porque la agricultura moderna exige fertilizantes, insecticidas y fungicidas que procesamos con máquinas o bienes de producción. Lo mismo sucede con la ganadería, que en buena parte depende de la agricultura. Pero ¿cuál debe ser el papel del Estado y el mercado en la extracción y procesamiento de esos recursos? Hacer justicia es una de las funciones de los gobiernos. Y una forma de hacerla es complementando los bajos salarios de los empleados con rentas y utilidades de los recursos y los bienes de producción. Pero eso no sucederá mientras emprendamos de la misma manera. Si lo hacemos de otra manera, permitiendo que los empleados sean también dueños de las corporaciones en que laboran, el desequilibrio sería menor. Esto ya sucede en Estados Unidos y la Unión Europea, pero hay algunos directivos y ejecutivos que se recetan bonificaciones antes de distribuir ganancias. Además de eso, especulan en bolsas, haciendo que el valor de las acciones baje o suba a su conveniencia. Pero, ¿cómo valorar las acciones de manera correcta? Lo principal es que tanto empleados como empleadores comprendan que su misión es satisfacer necesidades, no maximizar utilidades de manera despiadada. Ambos, empleados y empleadores, deben comprender que su propósito es servir, no servirse de manera exagerada. Y la contabilidad debe reflejar la realidad operativa, incluyendo los bajos salarios de los empleados y los altos sueldos de los ejecutivos, además de reflejar las utilidades de los accionistas, que también pueden ser empleados. Los salarios de los empleados deben reflejar su responsabilidad, pero también su necesidad, porque no es sostenible un Estado donde la mayoría carece del mínimo vital, que además de aire limpio, agua pura y alimentos nutritivos, debe incluir salarios dignos. Para eso, la demarquía humanista propone que la codicia sea sustituida por la misericordia, que significa compadecerse de la miseria ajena, y que la competencia sea sustituida por la compasión, que es comprender el sufrimiento ajeno. Eso es todo por hoy, amigos de la verdad, la justicia y la libertad. Gracias por escucharme y hasta la próxima.